Una mujer puede olvidar la frase exacta que un hombre dijo en una cita, pero rara vez olvida el segundo en que su cuerpo entendió si estaba a salvo o no. No hablo de una gran escena romántica, sino de algo pequeño. La mano de él acercándose a la suya sobre la mesa, el hombro rozado al salir de una cafetería, la forma en que él se queda demasiado cerca cuando ella acaba de dar medio paso hacia atrás. En ese instante, antes de que aparezca una explicación racional, ella lee una cantidad enorme de información, si él está presente o impaciente, si la mira como persona o como meta, si puede tolerar el ritmo de la situación o necesita comprobar cuanto antes que tiene oportunidad. El contacto no empieza cuando la piel toca la piel. Empieza unos segundos antes, en el aire, en la mirada, en el silencio que precede al gesto. Por eso, un mismo toque puede sentirse cálido con un hombre y pesado con otro. Una mano sobre la espalda al cruzar una puerta puede transmitir cuidado, o puede sentirse como una forma de dirigirla sin permiso. Un abrazo puede abrir confianza o puede cerrarla por completo si llega con hambre de acelerar algo que todavía no existe. La diferencia no está solo en dónde toca, sino en cómo aparece ese gesto dentro de la escena. Cuando él toca para escuchar, el cuerpo de ella suele relajarse. Cuando él toca para medir, para conquistar, para romper una distancia que ella todavía está cuidando, el cuerpo lo nota incluso si ella sonríe por educación. Ahí está el punto que muchos hombres pasan por alto. Una mujer no se siente atraída emocionalmente porque la hayan tocado, sino porque ese toque confirma algo que ya venía sintiendo. Confirma calma, respeto, autocontrol, atención. Confirma que él puede acercarse sin invadir. Y cuando un hombre entiende eso, deja de usar el contacto como una técnica y empieza a vivirlo como una consecuencia natural de la confianza que ambos están construyendo. Lo más poderoso no es que él se atreva a tocar, es que ella perciba que también sabría no hacerlo. La primera cita en una cafetería muestra esto con una claridad casi incómoda. Ella llega, se sienta, deja el bolso allí a un lado y sostiene la taza con las dos manos porque todavía está entrando en ambiente. Él puede estar frente a ella con el deseo de crear cercanía, pero su ansiedad se delata si interrumpe cada pausa con una broma, si inclina el cuerpo demasiado pronto, si busca excusas para rozarle la mano cuando apenas han terminado de hablar del camino hasta allí. Hay hombres que confunden movimiento con conexión. Creen que si hacen algo físico, la cita avanza, pero a veces el avance real ocurre cuando no hacen nada. Ella cuenta que últimamente duerme mal porque tiene demasiadas cosas en la cabeza. Él no aprovecha esa vulnerabilidad para estirar el brazo como si el momento le hubiera dado permiso automático. Primero escucha, baja un poco la voz, deja que la frase caiga, mira sus manos sin invadirlas, vuelve a sus ojos y solo cuando ella se queda allí, sin apartarse, quizá coloca la punta de los dedos sobre la mesa cerca de los de ella, no encima. Ese espacio mínimo dice más de lo que parece. No voy a entrar donde no me has dejado entrar. Si más tarde, cuando la conversación ya dejó de ser formal y ella se ríe mirando hacia abajo, sus dedos se encuentran por un segundo, el gesto no se siente robado. Se siente coherente. La mano no llega para fabricar intimidad. Llega porque la intimidad ya empezó en la forma de escuchar. Ese contacto breve, casi discreto, funciona porque tiene salida. Él no la atrapa. No convierte ese segundo en un contrato. No se queda mirando la mano como si hubiera logrado una victoria. La toca y vuelve a la conversación con naturalidad. Esa es una de las señales más fuertes de seguridad emocional. No necesitar exprimir cada gesto. Si esta diferencia te resulta familiar, puedes dejar un me gusta. No como premio al video, sino como una forma tranquila de marcar que este tipo de lectura del cuerpo importa más de lo que se suele admitir. Porque cuando una mujer
nota que un hombre puede rozar su mano sin cambiar de personaje, sin volverse más intenso, ni reclamar respuesta, empieza a preguntarse algo distinto. No si él se atreve, sino si con él puede bajar la vigilancia. El problema aparece cuando él interpreta cualquier señal amable como una invitación. Ella sonríe, entonces él se acerca. Ella mantiene la conversación, entonces él cree que puede tocarle la cintura. Ella no protesta, entonces él supone que todo va bien. Pero la ausencia de rechazo explícito no es lo mismo que comodidad. En la comunicación no verbal, muchas personas no dicen no de forma directa en los primeros encuentros porque están evaluando el clima, evitando tensión o intentando no parecer bruscas. Una mujer puede quedarse quieta cuando algo le incomoda, no porque lo quiera, sino porque su sistema está calculando la manera menos conflictiva de salir de ahí. Por eso, la forma más madura de tocar no consiste en buscar el límite, sino en notar las microseñales antes de empujar la escena hacia un punto incómodo. La mandíbula que se aprieta, la risa que se corta, el torso que se aleja, aunque los pies sigan en el mismo lugar, la mano que deja de responder y queda pasiva. Todo eso habla. Imagina una caminata por una calle llena de gente después de cenar. Vienen varias personas de frente. Alguien pasa demasiado cerca y él coloca una mano suave en la parte alta de su espalda para guiarla hacia el lado menos transitado. Si el gesto dura lo justo, si la presión es ligera y desaparece cuando ya no hace falta, puede sentirse protector sin volverse posesivo. Pero si aprovecha la multitud para dejar la mano fija, para acercarla a su cuerpo, para marcar territorio, la escena cambia de temperatura. Ella ya no siente que él leyó el entorno, siente que usó el entorno como excusa. La guía sana tiene algo de humildad. Aparece para resolver un instante concreto y se retira cuando ese instante terminó. No deja una deuda emocional. No dice, ahora que te ayudé, puedo quedarme aquí. La confianza nace cuando el cuerpo de ella percibe que el gesto sirve a la situación, no al ego de él. En esa calle, el mismo movimiento de la mano puede ser recordado como cuidado o como presión. Y la diferencia está en esos 2 segundos finales en los que él decide si soltar o quedarse de más. Hay una comparación simple que separa al hombre presente del hombre que está actuando seguridad. El primero puede tocar y también puede detenerse sin sentirse rechazado. El segundo necesita que cada acercamiento produzca una respuesta que confirme su valor. Después de varios mensajes, cuando por fin se ven, puede haber una tensión agradable en el aire. Ya se conocen un poco, ya hay bromas internas, ya han imaginado el encuentro antes de que ocurra. En esa mezcla, un abrazo al saludarse puede ser un momento precioso o un error torpe. El hombre ansioso entra rápido, aprieta demasiado, deja la cara cerca más tiempo del necesario y sale mirando si ella se sonrojó, como quien busca una prueba. El hombre centrado entra con calidez, sí, pero sin apoderarse del cuerpo de ella. La abraza con los brazos firmes, pero no cerrados como una puerta. Nota si ella se inclina o si se queda rígida y termina el abrazo antes de que se vuelva una pregunta incómoda. La consecuencia emocional es distinta. En el primer caso, ella siente que debe gestionar las expectativas de él. En el segundo, siente que puede relajarse porque él no va a castigarla por no ir al ritmo que él desea. Esto se conecta con algo muy básico de la teoría del apego, aunque no haga falta usar palabras grandes para verlo. Cuando una persona percibe que el otro no se desorganiza ante una distancia pequeña, baja la guardia. Si cada gesto de ella es tomado como rechazo, si él se enfría porque no recibió una señal inmediata, ella aprende que la cercanía con él tiene condiciones. En cambio, si él mantiene el mismo tono después de un abrazo breve, si sigue conversando con calma, si no cambia su energía para presionarla, el cuerpo de ella registra estabilidad. Y la estabilidad, cuando no es aburrida sino serena, puede ser profundamente atractiva. Un abrazo así no intenta saltarse etapas, simplemente marca que hay humanidad entre los dos.
No fuerza una historia, pero deja la puerta abierta a que la historia respire. Sostener una mano también tiene su propio lenguaje y muchas veces revela más que un beso. No se trata de agarrar fuerte ni de demostrar que ya hay algo definido entre los dos. Piensa en una despedida frente al coche, después de una tarde que no fue perfecta pero sí honesta. Ha llovido un poco, el parabrisas refleja las luces de la calle y ambos saben que queda una frase pendiente. Ella habla más lento, se queda jugando con las llaves, no se va todavía. Él podría apresurarse a cerrar la escena con un gesto grande, pero elige algo más pequeño. Ofrece la mano, no la toma de golpe. Cuando ella la deja allí, él la sostiene con una presión suave, como si estuviera escuchando con los dedos. El movimiento lento del pulgar, apenas sobre el dorso de su mano, no sirve para excitar ni para reclamar, sirve para acompañar el silencio. La diferencia está en que el pulgar no corre, no insiste, no sube, no convierte la mano en una autopista hacia otro lugar, se queda donde la confianza ya permitió estar. Muchas mujeres recuerdan ese tipo de gesto porque no obliga a decidir nada en ese mismo segundo. Les permite sentir cercanía sin tener que defender una frontera. En términos de comunicación corporal, el contacto que no encierra abre más espacio que el contacto intenso. Si ella retira la mano para buscar el móvil o acomodarse el abrigo, él no persigue el contacto de inmediato. Esa pausa posterior es parte del toque. La forma en que un hombre se comporta después de que ella se aparta puede ser más reveladora que el toque mismo. Si se ofende, si hace un comentario disfrazado de broma, si intenta recuperarla al instante, el gesto anterior pierde belleza. Pero si simplemente acepta el movimiento y sigue ahí, sin dramatizarlo, ella recibe un mensaje silencioso. Tu libertad no amenaza mi seguridad. Y pocas cosas acercan más que no sentirse atrapada justo cuando empieza a sentirse algo. La mano, sostenida con calma, no pide garantía. Permite que el deseo se asiente en un lugar donde ella todavía conserva su elección. También hay momentos en los que un toque en el hombro puede tener más peso emocional que una caricia larga. Ella está contando algo que no suele contar, quizá una discusión con su madre, una etapa en la que se sintió sola, una relación anterior donde aprendió a medir cada palabra. No llora de forma evidente, pero su respiración cambia. Mira hacia un lado, aprieta la servilleta, sonríe, como si quisiera quitarle importancia a lo que acaba de decir. Un hombre que necesita verse como salvador entra demasiado rápido. Ven aquí, no estés así. Yo nunca te haría eso. Y al tocarla, convierte su historia en una escena sobre él. Aunque sus frases parezcan buenas, la energía tiene prisa. En cambio, un hombre emocionalmente presente no intenta adueñarse de la vulnerabilidad. Puede inclinarse un poco, dejar que exista el silencio y, si el cuerpo de ella no se cierra, tocarle ligeramente el hombro durante un segundo, no como dueño de una solución, sino como testigo. Ese toque dice, estoy aquí y no voy a usar lo que me cuentas para entrar más rápido. La seguridad emocional se construye mucho en esos instantes, porque revelar algo personal siempre implica riesgo. Si ella siente que cada confesión será convertida en oportunidad romántica o sexual, empezará a guardarse. Si siente que puede hablar sin que él mueva la escena hacia donde le conviene, su sistema se abre. Aquí conviene hacer una distinción importante. Un toque cálido no reemplaza la escucha. No hay mano en el hombro que compense una mirada distraída, un consejo automático o una interrupción. El contacto solo tiene valor cuando está apoyado en una presencia real. Más adelante, cuando ella recuerde esa conversación, quizá no recuerde las palabras exactas, pero sí recordará que no tuvo que protegerse de la reacción de él. Si alguna vez viviste una situación en la que un gesto pequeño te hizo sentir segura, deja un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Qué hizo exactamente esa persona que te permitió relajarte en vez de ponerte en alerta? Esa respuesta suele revelar más
sobre la confianza que cualquier teoría, porque casi siempre aparece un detalle mínimo: el tono de voz, la distancia respetada, la mano que llegó despacio o la mano que supo quedarse quieta. La forma más subestimada de tocar a una mujer es saber no tocarla cuando su cuerpo ya respondió que no. Parece contradictorio, pero ahí se mide la verdadera intención. En una calle tranquila, después de una cena, él se acerca un poco mientras caminan. Ella no se aparta de forma brusca, solo cambia el bolso de lado, mira un escaparate más tiempo del necesario y deja que la distancia crezca unos centímetros. Un hombre que está intentando ganar una escena puede fingir que no vio nada. Se acerca otra vez, hace una broma para cubrir la incomodidad, toca su brazo como si la insistencia pudiera borrar la señal anterior. Y quizá ella no diga nada, quizá siga caminando, incluso sonría, pero por dentro ya hizo una anotación: tu deseo pesa más que mi comodidad. Esa anotación rara vez se borra con palabras bonitas después. El hombre que entiende el lenguaje corporal hace algo menos vistoso y mucho más poderoso: no la toca. Ajusta su paso, deja aire entre los dos, no pregunta con tono herido qué ocurrió, no convierte su límite en un juicio contra él. Esa decisión puede parecer ausencia de acción, pero en realidad es una acción precisa. Le devuelve a ella la sensación de que su cuerpo tiene voz sin tener que levantar la voz. Y muchas veces, cuando la presión desaparece, la cercanía vuelve por sí sola. Tal vez unos minutos después ella retome la conversación con más suavidad, camine más cerca o roce su brazo de manera natural, no porque él la manipuló, sino porque no la acorraló. Este es el punto que separa la confianza del control. La confianza permite que el otro se acerque libremente. El control intenta reducir la distancia a cualquier precio. El deseo, que nace después de haber sido respetada, tiene una textura distinta. No viene mezclado con defensa. No necesita escapar. Y cuando una mujer siente que puede decir que no sin que el ambiente se vuelva frío, también puede decir que sí sin sentir que está cediendo a una presión. Ese no tocar no es falta de iniciativa, es una forma de presencia que demuestra que él no se derrumba ante una frontera. Hay que añadir un matiz que evita convertir todo esto en una fórmula rígida. No todas las mujeres expresan comodidad o incomodidad de la misma manera, y no todas las situaciones tienen la misma lectura. Algunas personas son táctiles desde el principio. Saludan con abrazos largos, tocan el brazo al reírse, se sientan cerca sin que eso signifique una invitación romántica inmediata. Otras necesitan mucho más tiempo, incluso cuando sienten atracción. El error sería creer que existe un manual universal donde un gesto produce siempre la misma respuesta. La madurez consiste en leer a la persona real, no a una idea fabricada sobre cómo debería reaccionar una mujer. Una mujer segura de sí misma puede decir claramente que le gusta un abrazo, y aún así agradecer que él no convierta cada abrazo en escalada. Una mujer más reservada puede parecer fría, cuando en realidad solo necesita comprobar que él no va a frustrarse por su ritmo. Incluso la cultura, la historia personal, el cansancio del día o una mala experiencia anterior pueden cambiar el significado de un contacto. Por eso, el hombre que mejor conecta no es el que memoriza trucos, sino el que permanece atento después de cada gesto. Observa si ella se queda más cerca o si se reorganiza para recuperar espacio. Nota si su voz se vuelve más tranquila o más breve. No se obsesiona con analizarlo todo, pero tampoco se abandona a su propio impulso. Hay una escena común. Están sentados en un banco, el aire está frío, y él nota que ella tiembla un poco. Podría rodearla con el brazo sin preguntar:
imaginando que eso es romántico. También podría ofrecerle su chaqueta con naturalidad y dejar que ella elija. Si ella acepta y se queda cerca, quizá el brazo llegue después, con un permiso que no hizo falta dramatizar. La diferencia no mata la espontaneidad, la limpia. La espontaneidad sana no significa hacer lo que a uno le nace sin registrar al otro. Significa que el gesto surge vivo, pero no ciego. Ahí la atracción no se vuelve un examen, sino una conversación que también ocurre en la postura, en la distancia y en el ritmo. La cercanía más intensa a veces ocurre en un silencio que ninguno de los dos sabe nombrar. No, el silencio vacío de dos personas que ya no tienen nada que decir, sino ese momento suspendido después de una conversación honesta, cuando la risa se apaga, los ojos se sostienen un poco más y el cuerpo pregunta antes que la boca. Ahí, muchos hombres se precipitan porque sienten que deben hacer algo para no perder la oportunidad. Llenan el silencio con una frase torpe, una broma nerviosa, un movimiento demasiado decidido. El resultado es que rompen justo lo que estaba empezando a formarse. La calma de permanecer cerca sin presionar es otra forma de contacto, aunque todavía no haya piel. Están frente al coche o en el portal de su edificio o esperando un taxi. Él está cerca, pero no encima. Respira normal, no invade el ángulo de salida, no se inclina como si el momento le perteneciera. Si ella baja la mirada y vuelve a subirla, si se queda ahí, en lugar de girarse hacia la puerta, puede haber un acercamiento lento, no como un ataque, sino como una pregunta silenciosa. Y esa pregunta puede detenerse a mitad de camino si el cuerpo de ella cambia. Esa capacidad de frenar sin humillarse, de sonreír sin resentimiento, de permitir que el momento respire, es profundamente distinta de la pasividad. No es miedo, es dominio de sí mismo. Muchas mujeres sienten deseo cuando perciben que el hombre tiene fuerza, pero no necesita descargarla sobre ellas para demostrarla. La presencia masculina que despierta confianza no aplasta el espacio, lo sostiene. En esa tensión silenciosa, un roce de manos, una cercanía del hombro o un abrazo suave pueden sentirse memorables porque no vienen cargados de exigencia. La emoción no nace del gesto aislado, sino del contraste. Había posibilidad, había deseo y aún así hubo respeto. Esa mezcla es rara, por eso se queda en la memoria. No porque él haya controlado la escena con perfección, sino porque supo dejar que la escena tuviera vida propia sin convertirla en una carrera. En esa clase de quietud, el respeto no apaga la tensión, la vuelve habitable. Ella no tiene que escapar de la intensidad, porque la intensidad no viene con una exigencia escondida. Puede sentir curiosidad por lo que pasa, sin sentir que ya debe responder por lo que él imagina que pasará después. Conviene mirar también el contraejemplo, porque ayuda a entender por qué un toque técnicamente correcto puede fracasar. Un hombre puede haber escuchado que debe tocar la mano, guiar por la espalda, abrazar sin apretar demasiado y mirar las señales. Puede ejecutar cada gesto como si siguiera una receta, pero si por dentro está contando resultados, ella lo percibe. La técnica sin presencia tiene un olor emocional particular, se siente calculada. Él parece tranquilo, pero sus ojos están esperando reacción. Dice que no quiere presionar, pero lo dice justo antes de presionar de otra manera. Retira la mano, pero deja un silencio castigador. Pregunta si ella está cómoda, pero con una tensión que obliga a contestar que sí para no herirlo. Esa es la trampa. El respeto no funciona cuando se usa como estrategia para conseguir permiso más rápido. Se nota en la consecuencia. Después de un contacto sano, la conversación suele seguir abierta. El cuerpo recupera naturalidad. La energía no queda hipotecada.
Después de un contacto usado como prueba, aparece una vigilancia sutil. Ella empieza a medir si reír demasiado puede ser malinterpretado, si quedarse un minuto más será tomado como promesa, si decir que tiene que irse cambiará el rostro de él. La conexión muere cuando ella siente que debe administrar el deseo masculino como si fuera una sustancia inestable. En cambio, el hombre que no está actuando seguridad puede recibir una señal ambigua sin convertirla en drama. Si ella dice que ese día está cansada al despedirse, no hace un gesto de decepción calculada, no responde con frialdad, no intenta conseguir un beso de consolación. Tal vez dice que le gustó verla, le desea descanso y la acompaña hasta un lugar seguro sin alargar la escena. Esa despedida, que para algunos parecería una oportunidad perdida, puede convertirse en una semilla, porque ella vuelve a casa sin la sensación de haber tenido que defenderse. Y cuando el recuerdo de alguien llega sin presión, pegada al cuerpo, es mucho más fácil querer volver a verlo. La verdadera seguridad no necesita que cada encuentro termine con una prueba física. A veces se nota precisamente en que no pide una prueba. Al final, una mujer no recuerda solamente dónde la tocó un hombre. Recuerda cómo estaba el ambiente antes, qué ocurrió con su respiración durante el gesto y qué hizo él después, cuando ya no podía ganar nada inmediato. Recuerda si la mano llegó como una invasión envuelta en encanto o como una presencia que entendía el momento. Recuerda si pudo apartarse sin que él cambiara el clima. Recuerda si el abrazo la dejó tranquila o endeudada. Si la guía, en medio de la multitud, la hizo sentirse cuidada o reclamada. Si el pulgar sobre su mano acompañó el silencio o intentó empujarlo hacia otro lugar. Las formas de tocar que despiertan confianza, deseo y cercanía tienen algo en común. No empiezan en los dedos, sino en la manera de estar. La mano breve durante una conversación íntima, la guía suave en una calle llena, el abrazo que no exige continuación, la mano sostenida sin encierro, el toque ligero sobre un hombro tenso, la decisión de no tocar cuando ella se aleja y la calma de permanecer cerca cuando el silencio arde un poco. Todas apuntan hacia la misma verdad. El contacto no crea seguridad desde la nada, revela si ya existe. Por eso, un gesto pequeño puede quedarse grabado durante años y un gesto más intenso puede borrarse con incomodidad en cuestión de segundos. La piel no se engaña tanto como creemos. Puede sentir la diferencia entre un hombre que se acerca para encontrarse con ella y uno que se acerca para comprobar su poder. Y cuando ella se siente vista, respetada, libre de irse y libre de quedarse, el toque deja de ser una maniobra. Se vuelve memoria. No una memoria ruidosa ni teatral, sino una de esas escenas pequeñas que vuelven después sin pedir permiso. Una mesa de cafetería, una calle llena, una mano que se retiró a tiempo. A veces, el gesto que más acerca no es el que toma más espacio, sino el que le recuerda a ella que su espacio sigue siendo suyo. Lo que parecía pequeño termina siendo decisivo porque el cuerpo guarda la secuencia completa, la espera, el permiso, la retirada, la calma posterior. Y cuando esa secuencia no la obliga a defenderse, el deseo deja de sentirse como una negociación y empieza a sentirse como una elección.